Dos esculturas de sexo masculino son ejemplo de la grandeza e influencia de las culturas del Golfo. El primer adolescente se encontró en el Rancho Consuelo, en San Luis Potosí, y data del 900 al 1200 después de Cristo. La mitad de su cuerpo está decorado con diseños abstractos y zoomorfos que podrían dar indicios de su identidad, época y nivel social. El otro adolescente proviene de Jalpan, de la Sierra de Querétaro. Data del 1250 al 1521 después de Cristo, y solo una parte está decorado. Sin embargo, presenta rasgos de pigmentos, un indicio de que la piedra estaba decorada en su totalidad. Ambas piezas forman parte de la exposición Golfo, Mosaico Ancestral, una muestra de la riqueza artística y cultural que floreció en esa zona de la República Mexicana. En este caso, se trata de recuperar lo que era el Golfo 500 años atrás, cuando llegó la expedición de Grijalva. Estamos, en cierto sentido, ubicando este umbral de la historia tan relevante que es el de lo que sucedió aquí hace 500 años. Cuando Grijalva llega a la zona del Golfo, ¿qué era el Golfo? ¿Qué había en el Golfo? ¿Qué había sucedido en el Golfo? Y eso es lo que recoge esta exposición. Desde luego, las culturas asentadas en el Golfo tenían otro calendario, tenían otra visión del mundo, tenían una cosmogonía completamente distinta a la de estos intrusos. La idea es recuperar algo de eso. Golfo Mosaico Ancestral refleja la pluralidad de las culturas que habitaron la región y sus inmediaciones. El recorrido va de 1600 a.C. hasta 1518 y da cuenta de la riqueza que encontraron los conquistadores. El tema que subyace esta exposición es la multiculturalidad de la costa del Golfo en 3 milenios, no nada más en un momento, sino a lo largo de los 3 milenios. La relación entre ellos mismos, porque había mucho contacto y se copiaban cosas, adaptaban cosas de ellos mismos, y también tenía mucho contacto con las culturas del centro de México y con el sur, con Guatemala y también con el norte. Entonces, no estaban aislados, y lo que queremos presentar es esta idea de que en toda la historia, a lo largo de la historia prehispánica del Golfo, siempre hubo diferentes grupos étnicos habitando el lugar. Entre los datos que destacan en la exposición, resulta de especial interés el hecho de que en la zona existieron 20 lenguas, diversos estilos de arte y una organización social compleja. Los estudios de lingüística del siglo que hablan sobre el siglo XVI en la costa del Golfo sí detectan como 20 diferentes grupos, lenguas en la región. Entonces eso seguramente refleja en los diferentes grupos étnicos que habitaban en la zona, el territorio. Pero en arqueología, por ejemplo, el nombre Olmeca para la cultura que estamos hablando es una imposición de nosotros hacia ellos. No sabemos cómo se llamaban ellos mismos. Lo que yo veo en la costa del Golfo es que hay muchos diferentes estilos de arte o de materia cultural, como cerámica, etcétera, que son diferentes, pero realmente no sabemos cómo ellos mismos se llamaban, por falta de fuentes escritas sobre ellos, ¿no? Claro. De ellos mismos. Este lienzo que estamos exhibiendo aquí también muestra que solo en un espacio muy chiquitito pues había una cabecera y todos los pueblos tributarios y los diferentes grupos que cultivaban. Entonces son organizaciones muy complejas, ¿no? En términos de cultivo, de tributo. La muestra, fruto de años de investigación, permite redefinir lo que se conoce como la cultura olmeca, término con el cual se designó a los primeros habitantes del Golfo. Ahora sabemos que en la zona no solo habitaron los olmecas en el periodo preclásico,
los totonacos en el clásico y los huastecos en el posclásico. Las investigaciones recientes permiten revalorar algunas interpretaciones tradicionales para afirmar que la región fue ocupada no por una, sino por diversas etnias y que cada una dejó su propio legado. En los años 40 se empezó a manejar la idea de la cultura madre en Mesoamérica, y para ello se apoderaron como de los olmecas, porque sí tenían un desarrollo cultural muy alto, ¿no? El primer arte monumental escultórico, las primeras ciudades, el uso de jade, muchas vías de comunicación, pero a lo largo de las décadas han habido muchas más investigaciones en todas partes de Mesoamérica, y nos damos cuenta que hay civilizaciones contemporáneas con los olmecas, y que hubo mucho intercambio entre las mismas, ¿no? Por ejemplo, el jade que usan los olmecas pues viene de Guatemala. Entonces obviamente sí había contactos. En Guatemala encuentras murales con figuras olmecas, entonces sí había mucha comunicación. Pero sí fue una cultura muy importante, tan importante que por ejemplo, en Templo Mayor ofrendaron una pequeña máscara en estilo olmeca, ¿no? O sea, es que sí, a través de los siglos, lo olmeca siguió siendo algo significativo para la historia cultural y para los nativos de la región. El Museo Nacional de Antropología ha reunido 1.354 objetos que van desde cuentas hasta esculturas monumentales. La exposición revisa 7 temas, a través de los cuales se revelan los principales aspectos que definen los alcances de los grupos humanos que poblaron el horizonte preclásico y cuya continuidad les permitió trascender al arribo de los españoles y sobrevivir hasta nuestros días. Son 7 temas. El más importante es la figura humana, estamos hablando de los diferentes grupos étnicos que habitaron la costa del Golfo a lo largo de al menos 3.000 años. Y es muy bonito, en la costa del Golfo tenemos las tradiciones escultóricas desde tiempos olmecas hasta el posclásico. Entonces sí podemos representar los diferentes grupos étnicos. Tenemos una sección de lenguajes. En general no hemos encontrado que los olmecas tuvieran un lenguaje escrito. Y lo que se ha encontrado en las últimas décadas con las esculturas es que usaban las esculturas para crear escenas. Y con esas escenas transmitían cierto mensaje. En la venta en Tabasco había 3 cabezas colosales en una hilera al límite norte de la ciudad, entonces inferimos que allí hubo un acceso o allí delimitaba la parte monumental del sitio. Entonces las esculturas están señalando dónde inicia el sitio, y como son todas individuales, pues quizá representan sus líderes, ¿no? Que están dando la bienvenida a la gente que entra. Al igual que en la arqueología maya, cuando empezaron a ver todas las imágenes que los mayas grababan en sus estelas, se pensaban que eran dioses, ¿no? Que este era un dios, que este era otro. Y de repente cuando ya empezaron a entender los jeroglíficos, se dieron cuenta que son documentos históricos que están relatando la historia de ellos, ¿no? En el pasado, en la arqueología, en la costa del Golfo, también ha habido mucha interpretación de las figuras humanas como dioses. Y creo que las generaciones nuevas están viendo que realmente son representaciones de nobles y de la gente que en un momento habitó, ¿no?, en ese lugar. El ejemplo que tenemos aquí es el más bello que existe, en realidad es el conjunto de los azozules, que son 2 figuras humanas viendo a 2 felinos, y se encontró en el sur de Veracruz, cerca del sitio de San Lorenzo, en una terraza al lado de una loma. ¿Qué exactamente significa la escena que se está representando? No sabemos, ¿no? Pero de que están usando la escultura como una forma de comunicación, pues es obvio. Las piezas proceden de más de 40 sitios arqueológicos y museos de los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco, pero algunas vienen de comunidades que hasta el día de hoy las han cuidado y protegido. Es el caso del bloque labrado del Cascajal, resguardado por la población de Lomas de Tancamichapa, municipio de Jaltipan, en Veracruz. El bloque de piedra verde tiene 62 símbolos grabados,
se estima que es del periodo formativo temprano, es decir, del 1200 al 900 a.C. El bloque de Cascajal es, hasta el día de hoy, el único ejemplar con este tipo de escritura. Tenemos el bloque de Cascajal, que es la primera piedra, es una piedra de serpentina que tiene 62 símbolos y que se asocia con Olmeca porque algunos símbolos que tienen están representados en otras esculturas olmecas y por la cerámica que estaba alrededor, que también es del mismo periodo. Pero es el único ejemplar de ese tipo si es escritura, de ese tipo de escritura, entonces todavía no ha sido descifrado. En la sección de escritura vemos que en la costa del Golfo había escritura ismeña, copiaban símbolos o formas de comunicarse de tiempos de Teotihuacán, de los mexicas, la cuenta larga maya, que está asociado al monumento olmeca. Entonces ahí se ve también que había mucha interacción y mucha innovación y mucho adaptación y adoptación de símbolos, ¿no? De formas de comunicarse. Tenemos una sección de influencia donde básicamente hablamos de los 3 periodos grandes, donde por ejemplo el Olmeca se puede identificar hasta en Morelos, ¿no? Porque el Olmeca, como su corazón, es el sur de Veracruz. Pero pues hay vestigios olmecas en todos lados y aquí estamos mostrando 2 esculturas pequeñas que se encontraron en Zacatla como hace 10 años, que es un tema similar a las representaciones de la costa del Golfo. Tenemos un individuo que parece un guerrero teotihuacano o una persona de alto mando de teotihuacano en medio de Matacapan, ahí por el lago de Catemaco. Y también enseñamos muestras de cerámica del Golfo que se han encontrado en Teotihuacán. Teotihuacán tenía un barrio se encuentra mucho material sobre del Golfo, o sea que probablemente ahí vivían personas del Golfo. Y han hecho estudios con ADN y que también han identificado que los huesos pueden ser los individuos pueden ser de la costa del Golfo. En una de las secciones de la muestra encontramos una serie de yugos que al parecer estaban asociados con el juego de pelota. Tenemos otra sección de ofrendas. Las ofrendas, muestro ofrendas de todos, desde Tamaulipas hasta Tabasco. Y también ahí lo que estoy mostrando es la diversidad. Cómo en diferentes momentos las diferentes sociedades consideraban diferentes cosas importantes y eso es lo que ofrendaban, ¿no? Entonces ahí se ve muy claramente lo de la multiculturalidad. Y hay una pequeña sección sobre yugos. En la arqueología olmeca, cuando hablamos de arqueología del Golfo, ¿de qué nos hablan? De cabezas colosales, de cabecitas sonrientes y de la triada de yugos, palmas y hachas, que supuestamente están asociados al juego de pelota, como lo que nos enseñan en la primaria, ¿no? Hay estudios más recientes que los yugos, en realidad, por lo menos en esta parte de Mesoamérica, están asociados a entierros, a contextos funerarios. Entonces ahí nos da pues, una nueva perspectiva sobre el uso de estos artefactos. Es curioso que los yugos usualmente están asociados con entierros de individuos que están decapitados. Por ejemplo, la de Laguna de los Cerros, el cuerpo estaba en una parte del entierro y la cabeza en otro lado. Entonces, quizá tienen algo que ver con el rito de decapitación. En el recorrido destacan la mujer escarificada, descubierta en la zona arqueológica de Tamtoc, en San Luis Potosí. La pieza, que representa el torso de una mujer sin cabeza ni brazos, con incisiones en los hombros y en los muslos, se exhibe por primera vez fuera del sitio huasteco. Por ejemplo, una de las piezas que tuvimos la fortuna de que nos las prestaran para la exposición es las mujeres escarificadas de Tamtoc.
que es totalmente extraordinaria, que fue ofrendada tanto que es un sitio que está asociado, o lo construyeron en un lugar donde hay muchos cuerpos de agua, manantiales y cosas así, y ofrendaban en estos manantiales. En este manantial particular construyeron una caja a 3 metros de profundidad donde depositaron varias ofrendas, y una de ellas es esta escultura que ahora conocemos como la mujer escarificada, que fue rota al ofrendarla, ¿no? Pero sí es de una calidad inigualable en todo Mesoamérica. Está en la región huasteca, pero lo huasteco usualmente se asocia al posclásico, pero parece que es otras cosas que tenemos que reconsiderar, que lo huasteco tuvo una historia mucho más larga que nada más el posclásico. Entonces, si se le llama huasteco en el 200 años después de Cristo, que es cuando se data esta pieza, o se le llama otra cosa, otra cultura, realmente tendríamos que preguntarles a los especialistas de la región huasteca. Pero yo pienso que sí sería huasteco, pero de las culturas de las fases más tempranas. Destacan también objetos correspondientes a 21 conjuntos entre entierros y ofrendas, como la ofrenda 4 de la venta y el lote conocido como las joyas del pescador, colección del Museo Baluarte de Santiago en el puerto de Veracruz. Estas piezas de oro de origen mixteco, en su mayoría, pertenecen a los siglos XV y XVI. Algunos pendientes tienen formas de tortuga o de caballeros águila. Asimismo, hay brazaletes con diseños de monos y cuentas en formas de aves. La última sección cierra con el oro del pescador, que fue hallado en los años 70 por una persona que se sumergía para pescar pulpos y encontró oro, pero no se dio cuenta del valor o qué era realmente. Se lo llevó a su joyero del barrio, que se lo compró y el joyero lo empezó a fundir. Pero es un ejemplo muy interesante porque muestra cómo Veracruz, una vez que llegaron los españoles, como que amplió su rango de interacción y ya las cosas se enviaban a Europa, ¿no? Que antes no. Este oro es de Oaxaca, bueno, muestra la relación que también todavía, como que todo pasaba por Veracruz. Todo el oro es mixteco, la joyería, y se estaba llevando a España y se había separado parte para la corona española, que tiene las marcas del quinto real. Y esta colección de oro, este acervo, es realmente increíble por la calidad artística de las piezas. En parte es joyería y otra parte son lingotes. Algunos lingotes fueron hechos en tiempos prehispánicos, pero otros fueron resultado de lo que fundió el joyero en los años 70. Golfo, mosaico ancestral, no habría sido posible sin la confianza de las comunidades y familias que han resguardado a lo largo de generaciones estas piezas arqueológicas y que están conscientes del valor para el patrimonio del país. El joven de Chiquipista, que es una pieza olmeca, lo acaba de heredar Lesy Villegas, porque su tío que lo resguardaba falleció. Y entonces sí es de paso a generación. El tío parece que lo encontró, según nos cuentan, cuando se deslavó, cuando pasó un río. Ya sabemos que en el trópico, pues, lleno de agua, pues sí puede deslavar, y parece que apareció por un río. Y ellos lo tenían resguardado. Y cuando falleció el papá del tío, se lo dio a Lesy. Y Lesy ya lo registró, ya está en el registro del INAH. Pero sí es una labor permanente, yo creo que de los centros SINA, en educar a las personas para la protección de su patrimonio. Tuvimos otra experiencia en Tres Zapotes, que hay un museo de sitio, que es olmeca, y está la parte superior de la estela C, que tenemos aquí, la parte inferior, y yo quería por primera vez exhibir los dos fragmentos juntos. Esta población, esta parte de Veracruz, la gente son ejidatarios que cultivan caña principalmente. Y ahí sí, igual que en Jaltipan, fuimos a platicar con ellos en varias ocasiones, pero ellos sí
aunque la pieza está en el Museo de Lina, dijeron que no nos las podía llevar y pues no vamos a poner a nadie en peligro, ¿no? Pero sí hay, para mí fue muy triste porque como que todavía allí no comprendieron lo que se puede hacer, ¿no? Y que va a retribuir hacia ellos, ¿no? Por ejemplo, si exhibimos cosas de Tres Zapotes aquí, la gente se va a interesar por Tres Zapotes y van a visitar el sitio, ¿no? Y es bueno para la comunidad. O sea, es que no todas las historias tienen fines felices, pero sí se tiene que hacer como un programa permanente de concientización con las poblaciones. Solo 3 piezas de la exposición son réplicas fieles. La primera es la escultura La sacerdotisa de Tamtoc, que no pudo ser trasladada desde el sitio arqueológico debido a su peso, 36 toneladas y 7 metros de largo. Un facsímil del lienzo de Tzotzicatlán Tizohuac que data del siglo XVI, resguardado en las bóvedas de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y que por razones de conservación no se puede exhibir. Y por último, la estatuilla de los Tuxtlas, grabada con escritura itzmeña, cuyo original se encuentra en el Instituto Smithsoniano en Washington, D.C. Yo creo que todavía no se ha escrito la historia de la arqueología del Golfo. Tenemos fragmentos, es un mosaico y tenemos pedacitos del mosaico. Falta muchísimo. Una de mis esperanzas es que esta exposición quizá aliente la atención más hacia la arqueología del Golfo y que se exploren pues, todos los diferentes aspectos y culturas que existen en la región. Yo sostengo que no hay nada más inestable que el pasado. El pasado lo estamos reescribiendo constantemente, gracias a la investigación, gracias a la discusión, gracias al intercambio de certezas y de perplejidades que nos hacen afinar cronologías, que nos hacen recuperar imágenes que no comprendíamos. Está en constante reescritura. De nuevo, al contrario de lo que parecían habernos dicho en la escuela, que el pasado, la historia es algo ya fijo, inmutable, ¿no? Lejos de eso. Y quien visite la sala se podrá dar cuenta de lo mucho que hay que reaprender en torno a estas culturas y lo mucho que tenemos aún que revalorar ciertas expresiones. Golfo Mosaico Ancestral presenta nuevos descubrimientos de las culturas olmeca, huasteca, totonaca, zoque y nahua, las cuales florecieron en las zonas mucho antes de la llegada de los españoles al continente, pero sobre todo dan un testimonio de que la mayor riqueza de México está en su diversidad cultural.